El territorio de Siberia y el lejano oriente, el Ártico y el Subártico albergan tesoros invaluables, enormes reservas de petróleo, gas, oro, piedras preciosas y metales. Además, los gigantescos bosques de Siberia proporcionan una enorme cantidad de madera para cualquier propósito. Y quizás por eso, a través de los siglos, varios conquistadores han invadido Rusia. Sin embargo, algo en esta explicación no cuadra. La extracción de todos estos recursos en las extremas condiciones polares es difícil y pesada, y el propio territorio de Rusia está celosamente protegido por los habitantes locales y los pueblos rusos, los bashkirés, los tártaros, los buriatos y así sucesivamente. Parecería mucho más fácil simplemente comprar estos recursos a bajo precio, dejando el trabajo de extracción a los propios rusos. Por ejemplo, en Arabia Saudita. Además, cualquier intento de conquista resulta prácticamente inútil. El enemigo resulta estar completamente derrotado y destruido. Y si aún así hubo algunos intentos exitosos como la extraña guerra con Pugachev, la no menos extraña guerra con Napoleón y el muy extraño golpe de estado de los polacos. En tiempos de confusión, aquellos que habían capturado el territorio de repente se convertían en sus defensores o eran expulsados por la gente común. La historia de los antiguos guardianes fue borrada, reescrita. Los invasores se convirtieron en defensores y ahora la ira de Europa estaba dirigida hacia ellos. Sí, ¿qué te pasa, Rusia? Segundo episodio. Estás en el canal Época de Desconfianza con Mijail Kalmykov. Y ahora continuaremos con ustedes la conversación sobre las peculiaridades y misterios de Rusia, sobre su conexión con los dioses y su papel en todo este caos. Por sí mismo, todo lo que se dice a continuación es solo el fruto de mi imaginación, en la que, sin embargo, creo, y por eso comparto mis pensamientos con ustedes. Trataremos la simbología, las banderas y sus significados. Y todos estos son conceptos muy abstractos que siempre se mantienen en suposiciones, fantasías y conjeturas. A veces de una persona, a veces de varias. Por ejemplo, el mismo color blanco en la bandera se interpretará oficialmente en Rusia de una manera, en Francia de otra, en los Estados Unidos de una tercera y en Gran Bretaña de una cuarta. Por lo tanto, no esperes en esta investigación hechos matemáticos claros y probados. Por definición no pueden existir. El mundo de los significados es un reino de sombras. Koshei, Moroz, Asistencia Internacional para el Desarrollo. En el episodio anterior nos quedamos con que Rusia tiene una misteriosa conexión con el antiguo Tártaro, el reino de los muertos griego, que resultó en una catástrofe cubriéndola con un escudo de hielo de frío eterno, sellándolo con una capa de barro y suciedad. Probablemente este escudo de barro y hielo es a lo que se refería el poeta griego Hesíodo cuando hablaba de las puertas de cobre de Tártaro construidas por Poseidón. Y allí reina el hermano de Zeus, Hades. Detengámonos un momento más en este personaje. ¿Qué otra conexión podría tener Hades con Rusia aparte del hecho de que Tartarus parece estar allí? Después de todo, en las leyendas y cuentos rusos nunca se menciona a Hades, pero se menciona a Koshei el inmortal. Y el mero hecho de ser inmortal ya habla de su pertenencia a los dioses, pero el nombre Koshei no se parece en nada al nombre Hades. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Las primeras menciones de este personaje en la literatura probablemente aparecieron en los cuentos de Pushkin. Allí se le llama simplemente Zar Koshchei. Se podría pensar que ese es su nombre, pero no es así. La palabra Koshei, según muchos investigadores, tiene una etimología que proviene del significado de la palabra hueso. Bueno, no puede ser un nombre de huesos, entonces esto no es un nombre, sino una definición. Algo como Mitrídates Póntico Alejandro, Macedonio o
Iván el Terrible, solo el nombre en este caso está oculto detrás del apodo zar macedonio, zar póntico o zar terrible, y aquí de manera similar se obtiene literalmente zar de los huesos, zar de los muertos, pero esto no es un nombre sino una función, zar de los huesos. Según otra versión, la palabra koshchei o koshchei significaba el sirviente que administraba el guardarropa del señor Koshem. Es una versión, pero también dice que koshchei es un deber, no un nombre. Además, es quien administraba el guardarropa, el recubrimiento, es decir, en cierto sentido también administraba lo que cubre el reino de los muertos, Tártaro. Y de nuevo resulta que koshchei no es un nombre, sino una definición. Es simplemente el rey inmortal de los huesos. Sí, en principio no puede ser mortal si es quien gobierna el reino de los muertos. Por definición, es inmortal, y su nombre nunca se menciona en los cuentos rusos. Por cierto, sobre los cuentos populares rusos. Pueden ser populares, pero cada uno de estos cuentos tiene un autor literario específico. Por ejemplo, Pushkin, quien menciona a Koshchei al principio de Ruslan y Lyudmila, o Vasily Shukovsky, quien cuenta sobre Koshchei en el cuento del zar Berendei, o Alexander Afanasiev, quien escribió el cuento Tsarevna Legushka. Koshchei el inmortal también estaba allí. De hecho, Alexander Afanasiev se convirtió en uno de los autores de los cuentos populares rusos. En cualquier caso, jugó un gran papel en este proceso, recopilando leyendas populares rusas. Dichas obras fueron rechazadas por la censura en su momento. En general, la censura lo persiguió toda su vida en todos los frentes, pero esa es una historia larga y separada. En sus cuentos, Afanasiev a menudo mencionaba a Koshchei el inmortal y sus objetos mágicos. Uno de esos objetos era el sombrero invisible. Cualquiera que se lo pusiera se volvía invisible. Por ejemplo, en un cuento de Afanasiev, 3 doncellas corrían por la noche desde su padre hasta el palacio del zar subterráneo. Es comprensible que en un cuento infantil no se explique por qué y a quién realmente corrían las doncellas, considera brujas, y quién es realmente el zar subterráneo. Pero por el contexto es bastante claro que es precisamente Koshchei. Recuerdo que la primera vez que mencionaron el sombrero invisible en los cuentos rusos fue precisamente Afanasiev y Pushkin. En Ruslan y Lyudmila de Pushkin, este sombrero pertenecía de nuevo al inmortal hechicero Chernomor, considera Chernobog. También existe un cuento buriato sobre el sombrero invisible, pero no dice una palabra sobre a quién pertenece y de dónde vino. Según el contenido del cuento, lo más probable es que alguien la haya robado hace mucho tiempo. ¿A qué viene que recordé el sombrero invisible? Y al hecho de que las primeras menciones de ella no están en los cuentos populares rusos, ni en Pushkin, Yukovsky, Afanasiev, sino en la antigüedad griega. Sombrero invisible. Es un atributo obligatorio del titán Hades, tan obligatorio como el perro de 3 cabezas Cerbero. Y este hecho vincula firmemente a 2 personajes en uno. Hades y Koshchei son la misma entidad. En general, los líderes, y aún más los dioses, siempre tienen varios nombres, al igual que Hades. Además de ser el rey de los huesos, también es el rey del hielo. Esto lo aprendemos del cuento de Ostrovsky, Snegurochka. Por supuesto, no llama directamente a Koshchei el rey del hielo, sin embargo, muchas cosas indican que es el mismo personaje. Y el reino de Koshchei y el reino del hielo están cerca del reino de Berendei. Ambos están relacionados con el agua congelada, ambos están cerca de Lucomorie, y así sucesivamente. También vale la pena recordar que el abuelo hielo en los cuentos rusos no es tan amable como lo pintan ahora. No, su otro nombre es Karachun o Chernobog. De hecho, la palabra Kara en algunos idiomas significa negro.
pero incluso en las primeras colecciones de cuentos de hadas compiladas por el mismo Afanasiev, Ostrovsky y otros. El abuelo Frost no es del todo bueno, pero tampoco es malo, es más bien justo, y esta justicia es fatal para él en el límite entre la vida y la muerte, siempre está probando a aquellos que se encuentran con él. Pasó el examen, se fue vivo y con regalos no pasó, murió, exactamente. Kochei hace lo mismo. Por ejemplo, en el cuento del zar Berendei, él pone a prueba a Iván, que parece una trampa sucia para el lector, ya que es imposible de realizar. Sin embargo, con la ayuda de la astuta hija de Kochei, el héroe supera la prueba. Pero ¿acaso Kochei no sabía quién estaba realmente cumpliendo sus tareas? ¿Realmente podemos pensar que un inmortal hechicero, mago, dios es tan tonto? Después de todo tiene muchas hijas. Todas ellas también poseen magia y todas son sabias. No, en realidad, Kochei no está probando a Iván, a quien podría aplastar con un chasquido de sus dedos, sino a una de sus hijas, para entender cuán profundamente se ha enamorado. ¿Cómo si no explicar toda la operación de Kochei para atraer a su reino a Iván Tsarevich, que comenzó incluso antes de su nacimiento? ¿Y cómo si no explicar por qué Kochei necesitaba a Iván en primer lugar? Esta operación fue meticulosamente planeada por Kochei durante muchos años antes del desarrollo de la trama del cuento. De hecho, simplemente llevaba a los pretendientes a ver a sus hijas, quienes de esta manera elegían a sus propios maridos. Y casi la misma trama tiene el cuento de la doncella de nieve. Al parecer, la última hija que quedó de Moroz desea mucho ir con las personas, quiere amor, bailes y casarse. Presta atención que en la obra de Ostrovsky, es decir, en la fuente original de donde surgió el personaje de la doncella de nieve, ella no es nieta de Moroz, sino su hija. Si observamos el carácter de Hades, él tampoco es malo ni bueno, se toma su responsabilidad muy en serio, y más bien justo, con la misma rigurosa justicia que Kochei. Por ejemplo, los tormentos infernales que Hades inflige a Sísifo o Tántalo, estos dos se lo merecen más que Hades. Siempre cumple su palabra con precisión. Quizás por eso lo consideran malvado. Pero por otro lado, para él no hay diferencia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Estés vivo o muerto, él ve ambos mundos, a diferencia de las personas. Ama la música, la poesía y el poder, pero odia la sumisión, la astucia o la vigilancia, lo que lo caracteriza como un intelectual muy sabio. En realidad, en la misma mitología griega, Hades es el dios más odiado, ya que todavía gobierna el reino de los muertos, pero se considera el dios más atento, el dios más hospitalario, así como el dios de la fertilidad y el señor de la riqueza en general. Aquí hay otra paralela directa con Kochei. Él, Hades, fue el primer hijo mayor de Cronos, y en la guerra de los dioses, Titanomachia se mostró como uno de los mejores dioses guerreros. Y como él es el hermano mayor de Zeus, debería haber heredado el poder sobre el mundo por derecho. Después de él, el poder debería haber pasado a Poseidón por antigüedad, pero todo fue decidido por un sorteo que los hermanos Zeus, Poseidón y Hades lanzaron después de la titanomaquia. Y según este sorteo, a Hades le tocó el Tártaro. Así lo dicen los mitos griegos. Es notable que Hades está presente no solo en la mitología griega o romana, también está en los mitos etruscos. Y esto es notable porque, en primer lugar, ya existe desde hace tiempo una versión conspirativa que dice que los etruscos son en realidad rusos, son rusos los etruscos. Los popularizadores de la historia oficial intentan ridiculizar esta teoría, ya que se considera conspirativa. Sin embargo, no se puede ignorar ciertos hechos, por ejemplo, el hecho de que este idioma ruso se consideraba ilegible durante mucho tiempo. Sin embargo,
a finales del siglo XIX, tres académicos, el polaco Tadeusz Walański, el italiano Sebastiana Ciampi y el ruso Alexander Chertkov, afirmaron que la clave para descifrar los textos etruscos se encuentra en las lenguas eslavas. Y después de eso este idioma se volvió legible de inmediato. Admitamos que es realmente difícil considerar un texto ilegible cuando hay países de habla eslava por toda Italia. Solo se puede ignorar la similitud si durante mucho tiempo fue simplemente prohibido hacerlo o, digamos, no aceptado. Aquí tienes tu teoría de la conspiración. En segundo lugar, los historiadores aún ignoran obstinadamente que, por ejemplo, Virgilio en su tiempo y en su comida, describiendo la huida de Eneas de Troya, habla con las palabras de los dioses que Eneas debe encontrar un lugar en Italia donde se establecieron sus antepasados. Además, habla en un tono que sugiere que la patria original estaba aquí, en Troya, y en Italia solo había un enclave distante, considera, de sus antepasados. Y estos antepasados son etruscos. Y si aceptamos el hecho de que Troya es realmente Taganrog, entonces la patria original de los etruscos es Rusia. En tercer lugar, los etruscos tienen su propio equivalente del dios Hades, al que llaman Eita o Aita. No obstante, cuidado con la rapidez manual. Así es como se ve esta palabra en etrusco. Como ya sabemos, el etrusco es una lengua eslava, por lo que debemos leer las inscripciones etruscas de acuerdo con las reglas de las lenguas eslavas. Pero por alguna razón conspirativa, los historiadores oficiales leen la letra etrusca A de acuerdo con las reglas del idioma inglés, donde la letra A se lee como EI o AI. Así que obtenemos algún tipo de aita o eita en lugar del simple ruso atilla o ati, es decir, ad, o más precisamente atilla, Asia, Asia. Resulta que ad y atilla son literalmente lo mismo. Literalmente, Asia es el lugar donde reina asistencia internacional para el desarrollo. Además, si lees esta palabra de derecha a izquierda, entonces, literalmente, obtienes asistencia internacional para el desarrollo. Aquí cabe aclarar que algunas letras son intercambiables. Tales letras, por ejemplo, son las letras T, Z, S, 1, a veces incluso la F entra en esta serie. Por ejemplo, se puede leer tanto Atilla como Asia y Asia, se puede leer Fedor o Teodor. En cualquier caso, la palabra as y la palabra as definitivamente pueden considerarse la misma palabra, y con las nuevas adiciones a esta serie se puede agregar tanto ad como at. A la luz de esto, la mitología escandinava comienza a jugar con nuevos colores. En cualquier caso, el dios Odín, él, al igual que Hades, es el primogénito. Hades es el hijo mayor de Cronos, y Odín es el primero de los Aesir. Y Odín y Hades aman la poesía, odian a los engañadores y gobiernan el mundo subterráneo. Ambos se distinguen por su justicia extrema, hospitalidad y fatalismo. De todos modos, también hay bastantes diferencias. Símbolos. Ahora intentemos entender las intrigas políticas de los dioses y titanes griegos. Por sí mismo han pasado ya muchos cientos de años, todo se ha mezclado y se ha convertido en un pequeño vino tinto. Y afirmar definitivamente que este estado o esta religión sirve a tal dios y este a tal otro es absolutamente imposible. ¿Error? En cualquier caso, podemos garantizar que podemos orientarnos y prever basándonos en sus acciones y simbolismo. Por ejemplo, el símbolo del águila que fue adoptado por el Imperio Romano es claramente un símbolo de Júpiter. El símbolo del águila llevado por el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, el Tercer Reich, sí, prácticamente todos los países europeos. Además, el águila está presente en los escudos de Egipto, Zambia, Nigeria, Jordania, Irak, Armenia y, por supuesto, los Estados Unidos. Por un lado, tal abundancia de países absolutamente diferentes con los mismos tótems en sus escudos debería eliminar cualquier intento de entenderlo. Por otro lado,
Algunas interpretaciones de la presencia del águila en el escudo no resisten la crítica, como la manifestación de poder. Por supuesto, el águila es un ave orgullosa, pero para demostrar la manifestación de poder. Yo, por ejemplo, habría puesto un oso o un tigre en el escudo, o tal vez incluso un león, pero no un águila. Sin embargo, en el escudo de una gran cantidad de países está precisamente el águila, que es el símbolo de Zeus. Por cierto, algunos países no siguieron la tendencia general y pusieron precisamente un león en su escudo. E incluso no solo uno, por ejemplo, Gran Bretaña. Parecería que es la opción más lógica, la cual acabo de argumentar, y por eso no debería haber ninguna especulación ni teorías de conspiración sobre Gran Bretaña. Según mi suposición y simplemente la lógica, resulta que Inglaterra en general no encaja en mi sistema, porque durante algún tiempo, y tal vez hasta ahora, gobierna la mayor parte del mundo. Pero a pesar de esto, no tiene ningún símbolo de águila, lo que significa que no puede pertenecer a Zeus. Todo esto es cierto si solo no se sabe un pequeño detalle. El león como símbolo está presente en algunos dioses antiguos, incluso en dos. El primero es Apolo, el dios de la luz y el sol. Suena impresionante, pero de alguna manera no encaja del todo con la especificidad de Gran Bretaña. Pero el segundo dios es Hera, la reina de los dioses. Y la última, la principal esposa de Zeus. Para ser justo, debo aclarar que oficialmente el león nunca se menciona como un símbolo de Hera, pero aún así estoy seguro de que es así. Para demostrar este hecho, tendremos que recordar y levantar una gran cantidad de material y aparentemente hechos no relacionados. Llevar a cabo toda la investigación con la inevitable tensión de la pobre Soba. Por eso haré este material como un video separado un poco más tarde, después del lanzamiento de esta película en las plataformas para patrocinadores. Y ahora continuamos. Y aquí recordamos inmediatamente los extraños períodos de gobierno femenino en Gran Bretaña, comenzando desde el siglo XII, cuando Matilde de Anjou gobernó Inglaterra, en el siglo XVI Lady Jane Grey. Luego la famosa María Tudor, Elizabeth María, la reina Ana, la reina Victoria y terminando con el reinado sin precedentes en duración de la reina Elizabeth, quien ha gobernado sola durante los últimos 70 años. Para algunos es toda una vida desde el nacimiento hasta la muerte, pero para Elizabeth fueron solo años de gobierno. Durante toda la historia oficial de la humanidad, sí, sin tener en cuenta los mitos y las leyendas, solo Luis gobernó más tiempo que Elizabeth. Y esta es solo una lista de las reinas de Gran Bretaña que gobernaron solas. ¿Cuántas mujeres han gobernado en Gran Bretaña de manera no exclusiva? Bueno, la misma Margaret Thatcher, por ejemplo, eso es seguro. Por lo tanto, el símbolo del león encaja muy bien en la estructura propuesta de Gran Bretaña, que está gobernada por Hera, la esposa de Zeus. Y de nuevo, desde este punto de vista se puede explicar bien los símbolos conjuntos en el escudo de un país, por ejemplo la ya mencionada Armenia. Tiene tanto un águila como un león en su escudo, lo que puede considerarse como una gestión conjunta de Hera y Zeus. ¿Dónde está Prometeo? ¿Cuál es su símbolo? Muchos pueden pensar que el símbolo de Prometeo es una antorcha o cadenas, y eso es correcto, pero ningún país tiene una antorcha o cadenas en su simbolismo. Aunque, espera, aquí está la antorcha, la estatua de la libertad. Es demasiado forzado, aunque recordemos. Sin embargo, Prometeo tiene otro símbolo, y esto, por extraño que parezca, también es un águila. Es decir, no todo estado que tenga un águila como símbolo necesariamente está bajo la protección de Zeus. Es posible que sea su hermano Prometeo. Y de nuevo, Estados Unidos, Fackel y el águila.
Por cierto, aquí están las cadenas en los pies de la Estatua de la Libertad y en el simbolismo de los estados, donde cada estado representa un eslabón en la cadena. Impresionante. Los 3 símbolos de Prometeo están en el simbolismo de los Estados Unidos. Vamos más allá. Si seguimos esta lógica, entonces 2 águilas pueden simbolizar la unión de las fuerzas de Prometeo y Zeus, ambos tienen como principal símbolo el águila. Y de repente, esta versión explica perfectamente el significado oculto del monumento a los héroes de la guerra de 1812, erigido en Smolensk. Se llama Rusia agradecida. Se habla de él en detalle en el video de Svetlana en el canal con el mismo nombre. Su composición ha estado planteando preguntas incomprensibles sobre el simbolismo que contiene durante mucho tiempo. Recuerda, en el monumento hay 2 águilas, una en la cima del monumento luchando con un guerrero antiguo que intenta derribarlo, y la segunda águila a un lado parece derrotada, y ambas águilas parecen estar defendiendo su nido. A primera vista todo parece lógico. En Smolensk se unieron 2 ejércitos rusos, Barclay de Tolly y Bagration, y allí lucharon contra el ejército de Napoleón. Sin embargo, algo no cuadra. Por ejemplo, ¿por qué el segundo gallo parece derrotado? ¿Por qué el primer gallo parece ser el vencedor? Después de todo, en realidad, la batalla por Smolensk duró solo 2 días, al final de los cuales Smolensk fue entregado a los franceses. Algo no encaja. Y si miramos el monumento desde otro punto de vista, el primer águila distrae la atención del antiguo guerrero, mientras que el segundo no está dañado, sino que se desliza desde el otro lado del obelisco hacia el guerrero por detrás. Entonces resulta que el primer águila de la primera armada es visible, mientras que la segunda se está preparando para atacar por la espalda. Dado que la simbología es importante aquí, la primera pista clave es, de hecho, el antiguo guerrero, específicamente antiguo, y esta es precisamente la clave que indica que el significado del monumento debe buscarse en la antigüedad. De lo contrario, nada habría impedido representar en el monumento a un soldado normal de esa época con su uniforme, sable y mosquete. Pero no. El guerrero es precisamente antiguo, específicamente un antiguo griego que literalmente grita con todo su aspecto. La historia de esta resistencia en la antigüedad. ¿Y por qué el guerrero es precisamente griego y no romano? El residente aquí recordará que precisamente los soldados romanos iban con esa armadura y espadas, y los griegos iban en falange con largas lanzas. Si vemos a un guerrero con una espada, entonces es un romano, pero no. En primer lugar, los lanceros en ese tiempo estaban en cualquier ejército, incluyendo él. Pero de la misma manera, en cualquier ejército había espadachines. Por ejemplo, los hoplitas griegos pesadamente armados, cuando llegaba el momento de la lucha cuerpo a cuerpo, arrojaban su lanza de 4 a 6 metros y también luchaban con espadas. ¿Cómo determinamos si el guerrero frente a nosotros es griego o romano? ¿Quién eres, guerrero? Observemos más de cerca su ropa y armas. La espada recuerda a la gladius romana, pero es más larga y se parece más a la Schiphos griega. Sin embargo, la Schiphos tiene una forma de hoja curvada, por lo que no es una Schiphos, pero tampoco una gladius. Los cuchillos están en el lado izquierdo, por lo que definitivamente no es una gladius romana, ya que las gladius se llevaban en el lado derecho. Pero tampoco es una Schiphos griega, aunque se llevaba en el lado izquierdo, pero muy alto, casi debajo del brazo. Sin embargo, las vainas estaban en el lado izquierdo de la espada romana. Es realmente más larga que la gladius y en general se ajusta. 6 cascos. No solo los legionarios romanos llevaban estos cascos, sino también los soldados griegos. En particular, se parece más a lo que se llama el casco griego de Otiski. Dospech. Es definitivamente un linotórax griego. Los romanos tienen lorica segmentata similar,
pero las características distintivas son definitivamente a favor del linotórax griego. Resulta ser algún tipo de ensalada mixta. Si juzgas por la espada, entonces es un gladiador romano. Fueron ellos quienes llevaban la túnica. Si juzgas por las armaduras, entonces es un griego, ya que está vestido con una linotórax. Ambos lados tenían cascos similares con cresta. Entonces tal vez alguien se refiere a un tercero que no es griego ni romano, sino alguien que combina sus características comunes. Y sí, todas las características enumeradas se aplican a los antepasados de los romanos y los hermanos griegos, los troyanos y los etruscos. Pero este casco con cresta todavía nos lleva directamente a los tiempos de la guerra de Troya. Me refiero a una antigua imagen en un jarrón antiguo que data de 500 años antes de nuestra era. Ahora se guarda en un museo en Berlín. En este jarrón se representa a un soldado vendando la mano de un camarada herido, y este soldado tiene exactamente la misma armadura que en el monumento. Sí, y el casco es similar. Se cree que es Aquiles vendando a su hermano Patroclo. Sin embargo, no creo que sea así. En primer lugar, porque en la Ilíada no se menciona que Patroclo alguna vez fue herido en la mano. En segundo lugar, porque el jarrón fue encontrado en la necrópolis de Campasiano en Bulsi, en el sur de Etruria. Y recordamos con ustedes que Aquiles luchó contra los troyanos, quienes llegaron a Italia a sus antepasados etruscos. Es decir, es poco probable que un jarrón que glorifica a un enemigo haya terminado en una necrópolis etrusca. Y en cuarto lugar, como sabemos, Aquiles solo tenía una armadura forjada por Hefesto, y en los dibujos aparecen unos, luego en otros, luego en terceros. También hay otras inconsistencias. Lo principal es que según el dibujo en el jarrón es probablemente un guerrero etrusco. Encontraron el jarrón en 1828, por lo que bien podría haber sido un modelo para la figura del guerrero. Así que, por extraño que parezca, el monumento es probablemente un guerrero etrusco o troyano. Así que hemos resuelto la propiedad estatal del guerrero. Después aparecen los símbolos directos, las águilas que representan a Zeus y Prometeo. ¿Quién entre los oponentes tenía estos símbolos? Por supuesto, en el ejército de Napoleón y en el ejército de Alejandro, es decir, en el ejército ruso. Se cree que los águilas simbolizan la unión de dos ejércitos rusos en Smolensk. Sin embargo, la explicación es tal, ya que, una vez unidos, de inmediato entregaron Smolensk y siguieron retirándose. No se habla de ninguna inadmisibilidad de Smolensk. Sin embargo, si miramos la composición desde otro punto de vista, ¿qué pasa si en la batalla había 3 ejércitos, 2 bajo el símbolo del águila y el tercero de los tiempos antiguos? Entonces todo cambia drásticamente. Este hecho explica el extraño comportamiento del ejército de Napoleón, que no se dirigía a San Petersburgo, que era la capital, sino a Moscú. Esto también explica la aún más extraña carta de Napoleón a Alejandro I. Aquí está su texto: amable soberano, mi hermano, ya no hay una ciudad más hermosa y orgullosa que Moscú. La han arrasado, la han incendiado. Comencé la guerra contra su majestad sin rencor. Una nota de usted antes o después de la última batalla habría detenido mi avance y en realidad habría querido cederle a usted la ventaja de ser el primero en entrar a Moscú. Si su majestad aún conserva alguna parte de esos sentimientos pasados, recibirá con beneplácito esta carta. Sin embargo, solo puedes reconocerme por el hecho de que me hago responsable de lo que está sucediendo en Moscú. Por lo tanto, mi amado soberano, mi hermano, ruego a Dios que Él guarde a su majestad y la proteja bajo su santa y digna protección. No te dejes confundir por las líneas en las que Napoleón habla de haber comenzado la guerra contra tu majestad. Al final del día también hay problemas en los ejércitos aliados. Sin embargo, las siguientes líneas son mucho más serias.
que si no fuera por el conflicto entre ellos, Napoleón habría concedido a Alejandro el derecho de entrar primero en Moscú. Es decir, incluso si Napoleón no hubiera ido a la guerra con Rusia, el emperador Alejandro todavía no podría haber entrado en Moscú sin miedo. Es decir, Moscú no pertenecía a Alejandro. Fue una expedición conjunta de dos hermanos, como se menciona directamente en la carta a Moscú, con el desarrollo posterior de los eventos en India, aunque que India está en otra dirección, y nuevamente forzado a retroceder. Para aclarar, la mayoría de los materiales sobre la guerra de 1812 se escribieron medio siglo o más después de ella. Por ejemplo, Guerra y Paz se publicó en 1868 y las memorias del general Ermólov, en las que se basa gran parte de la historia de esta guerra, se publicaron en 1893, es decir, 2 años después de su muerte y 50 años después del final de la guerra. Por un lado, no hay nada sorprendente en esto, y por otro lado, en cuanto a cuánto se puede confiar en ellos, es suficiente juzgar por un hecho. Según las palabras de un amigo y hermano del general Ermólov, el capitán de artillería Nikolai Berg, Jacob una vez le contó una historia de cómo se le apareció en su juventud y le dictó todas sus memorias, hasta la fecha y hora exactas de su muerte, incluyendo la campaña francesa, por supuesto. Es decir, estamos leyendo no solo las memorias de Ermólov, sino una historia dictada por el fantasma de Ermólov a sí mismo. Es muy interesante el mapa de Rusia que se muestra en el monumento. Es un mapa muy claro y grande, cortado justo en la frontera de los montes Urales. Es decir, en 1812 Rusia solo llegaba hasta la frontera de los Urales. O el mapa muestra los territorios que los vencedores obtuvieron al final de la guerra. Pero ¿cómo es posible? ¿Dónde están las conquistas de Siberia por Yermak, Desnev, Remesov y otros pioneros? ¿Dónde está la conquista de Ekaterina? Este es uno de los misterios aún sin resolver. Aunque muchos blogueros han notado estas inconsistencias y han estado planteando durante mucho tiempo la pregunta de que detrás de los montes Urales comenzaba un territorio diferente. Tártaro, o como descubrimos en el primer episodio, el reino eterno y helado de Hades, esa misma mítica India, a donde realmente fue Alejandro Magno. Y sí, si seguimos el camino de Napoleón, nos encontraremos precisamente en los montes Urales y Siberia, la antigua India, Tártaro. Y si todavía tienes dudas o crees que los argumentos no son suficientes, simplemente mira la composición general del monumento en relación con la geografía. Las referencias geográficas de los monumentos son cruciales, ya que todo el simbolismo se fundamenta en ellas. ¿Y qué vemos cuando miramos este monumento acercándonos a él con una brújula? Y la imagen siguiente. La composición del monumento está ubicada a lo largo de la calle Dzerzhinskogo y los águilas están en él desde el lado oeste. Es decir, vinieron del oeste y, para ser precisos, de alguna parte cerca de Riga y el antiguo guerrero justo desde el lado de Moscú. Podríamos pensar que el escultor Nadolsky y el arquitecto Schutzmann, al hacer el monumento a nuestra herencia desde el oeste en 1913, ¿olvidaron los puntos cardinales? El símbolo de Rusia en su escudo es un águila bicéfala, pero a la luz de lo anterior puede significar la protección o el gobierno simultáneo de dos dioses griegos cuyo símbolo es el águila, es decir, Zeus y Prometeo. Aquí su interés es mutuo. Por cierto, ¿cuándo apareció el águila en el escudo de armas de Rusia? Se cree que esto ocurrió durante el reinado de Iván el Grande. Después de que se casó con Sofía Paleóloga, adoptó la simbología del Imperio Romano y antes de eso, nuestro símbolo era un león luchando contra una serpiente. Sin embargo, el águila bicéfala no se incorporó al escudo de armas estatal hasta 2 generaciones después, durante el reinado de su nieto Iván el Terrible, pero aún así no llegó a la bandera.
En la bandera de Iván el Terrible en ese momento se representaba a un hombre en un caballo blanco que los historiadores consideran que era Jesús. Sin embargo, no sé personalmente en qué momento de su vida Jesús viajó en un caballo blanco. Existe una versión que describe a Cristo como el primer jinete del Apocalipsis, montado en un caballo blanco, pero esta es también una versión muy discutida. En cualquier caso, el santo representado en la bandera de Grozny en un caballo definitivamente no es Jesús. En su nombre hay un segundo jinete en un caballo alado, como si estuviera liderando un ejército detrás de él, y se considera oficialmente por los historiadores que es el Arcángel Miguel. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo aquí, ya que el Arcángel Miguel no tenía un caballo, él era un peatón. Y lo más importante, los caballos alados no se mencionan en el Antiguo Testamento, pero se mencionan en la mitología griega, y solo hubo un hombre que logró domar al caballo alado Pegaso. Este es el príncipe héroe griego Belerofonte. ¿Qué relación tiene Belerofonte con Rusia? Es difícil de decir, juzguen ustedes mismos. La suerte de Belerofonte es en verdad trágica. Al principio, después de ganar muchas victorias y recibir como premio el reino de Corinto y el caballo alado Pegaso, se volvió arrogante y decidió volar personalmente a los dioses en el Olimpo. Como resultado, terminó cojo, ciego y abandonado por todos hasta el final de su vida. Sin embargo, al final de su vida, todavía reconoció su arrogancia y se arrepintió. Quizás hay algún hilo misterioso que lo conecta con Rusia, pero creo que los lugares más serios donde fue leído están entre los llamados Caria. Y recordamos de la serie anterior que Caria más probablemente no estaba en Turquía como se cree ahora, sino en la costa del mar de Kars y el río Kara. Es decir, podría haber sido uno de los príncipes Berindev como una opción. En otras palabras, es un enigma que aún queda por resolver. Así, comenzando con Iván, según la simbología, Rusia entra en la zona de interés de Zeus y Prometeo. Gradualmente, a lo largo de varias generaciones, el águila bicéfala se eleva desde el sello personal de Iván hasta el estatus del escudo de armas de Rusia. Además, al principio, en el pecho del águila bicéfala se representaba un unicornio, pero un poco más tarde se cambió por el símbolo moscovita de San Jorge el Victorioso, el matador de dragones, como se le conoce ahora. Pero el punto es que, como podemos ver, esto es solo un intento de enmascarar a este extraño hombre en el caballo alado de Bellerofonte. Si crees que es una lechuza estirada sobre un globo, entonces lee la historia de este mismo Bellerofonte. De repente se aclara que uno de sus logros es la victoria sobre la quimera, y en los bajorrelieves griegos se le representa precisamente así: un jinete en un caballo alado, atravesando la quimera derribada con una lanza. Como se dice, encuentra 10 diferencias con Georgia Povedonosets. Por cierto, la quimera, que es tricéfala en el original, y cada cabeza de diferentes animales, aquí es simplemente un espacio para analogías y fantasías, desde el perro tricéfalo de Hades Cerbero, la serpiente tricéfala Gorinich, la hidra griega antigua, e incluso terminando con el tetramorfo del Antiguo Testamento. Pero en este momento estamos interesados en el águila bicéfala. Después de que el águila bicéfala se estableció claramente como el escudo de armas de Rusia bajo Iván el Terrible, el siguiente paso debería ser su transición a la bandera. Así sucedió, pero bajo el zar Alexei Mikhailovich, el águila en la bandera era una figura bastante pequeña e insignificante. Sin embargo, se construyó la primera fragata de combate rusa para navegar en la región del Caspio. Nos lo construyeron los mismos holandeses, que son una rama de la dinastía Aldenburg, de la que he hablado mucho en episodios anteriores y con la que Peter intentó emparentarse posteriormente. Y eso es lo que finalmente sucedió. Así que al primer fragata de la flota rusa le dieron el nombre de verdadero águila.
Y lo primero que hizo este barco en su historia, no hizo nada. Su primer y único viaje fue desde el astillero desde Dedenieva hasta Astracán. Nunca realizó otro viaje, fue capturado por los cosacos de Stepan Razin y según una versión fue quemado, según otra versión se pudrió. Es triste. Sin embargo, el hecho sigue siendo que el primer fragata de tipo europeo en la historia de Rusia se llamaba Orel, luego fue Peter el primero. Ya en 1693 apareció la bandera que conocemos, blanca, azul, roja, con un único y enorme águila bicéfala en el centro. Pero esta era la bandera del zar de Moscú en particular y se izó en un yate de 12 cañones. San Pedro, el 6 de agosto de 1693, y por alguna razón fue retirado unas semanas después y entregado al arzobispo Afanasí y se guardó en Arkangelsk hasta el siglo XX. La sensación era que la nueva bandera estaba siendo enviada a algún lugar, digamos, para su aprobación. Mientras tanto, en el escudo de armas de Pedro el Grande en 1696 todavía se destacaba un águila bicéfala sobre un fondo rojo. Sin embargo, además de él, había otros personajes, en particular un hombre desconocido ya conocido por nosotros en un caballo blanco que se considera Cristo y dos claramente santos sosteniendo un libro, probablemente la Biblia. Y solo después de 30 años, la bandera blanca, azul, roja aparece nuevamente como la bandera comercial de Rusia, pero esta vez ya sin el águila. Y aún después de 15 años, esta bandera fue oficialmente confirmada por el Código Marítimo. Es decir, resulta que la bandera realmente se fue a la aprobación de alguien y a alguien no le gustó la presencia del águila en ella. Esta situación no duró mucho tiempo. Ya en 1730, la emperatriz Ana Ioannovna introdujo la bandera negro-amarillo-blanco. Inesperadamente, más precisamente, negro-naranja-blanco o aún más precisamente negro-naranja-plateado. ¿Y cómo entender esto? ¿Qué significa? Pero pensemos, en primer lugar, ¿por qué estos colores? La versión oficial es más o menos así. El color negro es el color del águila negra o el color de la iglesia, el color amarillo es también el color del águila, pero bizantino, según otra versión, es el color de la riqueza o simplemente el color imperial. La explicación, si somos honestos, no tiene mucho sentido. Bueno, y el color blanco es el color de la iglesia o también el color de la riqueza o el color de San Jorge el Victorioso. En general, todo es tan obvio en las citas que el cerebro explota tratando de entender la lógica que guió a Ana Ioana, pero todo inesperadamente cae en su lugar. Si abres el programa y haces una inversión de colores, es decir, cambias cada color por su opuesto, de repente se hace evidente que estos colores son simplemente opuestos. En la paleta de colores, el blanco del bandera rojo, blanco, azul cambia a su opuesto, el negro, el azul cambia a su opuesto, el amarillo, en algunos casos naranja, y el opuesto al rojo oscuro es el azul claro, que puede ser considerado blanco o plateado. Es decir, Ana Ioannovna reflejó directamente en la bandera la inversión del fin del reinado de la dinastía Romanov y el comienzo del gobierno bajo otro liderazgo. La misma combinación, que ahora se considera georgiana, negro, naranja y plateado, es un símbolo de la revolución en Rusia, un cambio de liderazgo al opuesto. ¿Y quién podría haber imaginado tal cosa? Definitivamente no Prometeo o Zeus, sus símbolos son águilas. Entonces, ¿quién? Sí, definitivamente alguien que disfruta confundiendo y volteando todo al revés. La contraparte femenina de Hera, esposa de Zeus, que protege a Gran Bretaña, y literalmente en apoyo de esta versión. A lo largo de casi todo el siglo, tras esto Rusia queda gobernada por mujeres. Exactamente igual que en Inglaterra, que se patrocinan continuamente. Sí, no puede ser.
de Inglaterra. Especialmente Catalina, quien obtuvo tantos créditos en Inglaterra que los estuvimos pagando hasta finales del siglo XX. A partir de esto, se puede suponer que los colores tampoco son aleatorios y tienen una relación con cada uno de los dioses. Como recordamos, después de la victoria en Titán, surgió la pregunta de quién de los dioses gobernaría. Había 3 hijos de Cronos que lo derrotaron, por lo tanto hay 3 colores: Zeus, Poseidón y Hades. Lanzaron un sorteo y a cada uno le tocó algún reino. El reino de los mares y océanos le tocó a Poseidón, por lo que su color es azul, el color del agua. El reino de las personas y por lo tanto el poder supremo le tocó a Zeus. Por lo tanto su color es blanco, el color de las nubes, el color del cielo, el color de la luz. A Hades le tocó el reino subterráneo, el reino de los muertos, por lo que su color es el de la sangre, la muerte o la lava de debajo de la tierra, rojo. Por supuesto, hay otros colores en las banderas, como el verde, el amarillo, el negro de diferentes tonos, pero, como hemos explicado, estos son probablemente los colores de la inversión, es decir, de algunas diosas. No quiero hacer suposiciones infundadas sobre a quién pertenecen exactamente, así que por ahora las dejaré sin atención. Al final del día, no hay suficiente tiempo en ningún video para desglosar casi 200 estados existentes en este momento. Además de los colores, las banderas también tienen otros símbolos si descartamos los dibujos más obvios, como en la bandera de la isla de Chipre, donde se representa de hecho la propia isla. Se habla bastante sobre la cruz en las banderas de Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suiza, Grecia. Hay muchas versiones diferentes sobre esto, pero creo que aquí todo es bastante simple. Donde en las banderas de los países hay cruces similares, la dinastía gobernante suele ser los Oldenburg. Sí, en Inglaterra, en Grecia e incluso en Georgia, los Oldenburg planeaban crear la Riviera. Tenían intereses en Gagra y su palacio en Tiflis, la actual Tbilisi. Sí, mira la bandera de la ciudad de Tbilisi. De hecho, es la cruz característica de la casa de Oldenburg en la bandera. Ya hemos discutido a los Oldenburg contigo anteriormente. Es la dinastía más antigua, al parecer, actuando por la cara de uno de los dioses, en mi opinión, Zeus. Y si tal cruz recta es el símbolo de la dinastía gobernante de Oldenburg, entonces es lógico suponer que en Gran Bretaña, donde se produjeron tanto la cruz recta como la oblicua, esta misma cruz oblicua simboliza alguna de las dinastías de su esposa Hera. Pero recuerda que esto es solo una suposición. Por cierto, la simbología de Zeus no solo está en las banderas y escudos de armas de los países europeos. Por ejemplo, la óptica alemana conocida en todo el mundo bajo la marca Carl Zeiss es simplemente la transcripción alemana de la palabra rey Zeus. Sí, en alemán Zeus es 6 y el símbolo del escudo de armas de Alemania es el águila. O toma el programa lunar estadounidense, recuerda, todo el programa lunar se llamaba Apolo. ¿Qué tiene que ver Zeus aquí? Pero el hecho es que el programa se llamaba Apolo. Pero el cohete portador que despegó de la Tierra llevaba el nombre de Saturno 5. Luego, desde Saturno, se separó el módulo Columbia, que llevó a la Luna el módulo lunar Eagle. Y si con Saturno y Eagle todo es más o menos comprensible, ¿qué tiene que ver Columbia aquí? El hecho es que Columbia se traduce del italiano al ruso como paloma, y la paloma, a su vez, es el símbolo de Afrodita. Traducimos a Saturno al español. Él es Cronos, llevó a su hermana, la hija de Urano, Afrodita Columbia, y a su hijo Zeus Águila o como opción Prometeo. Y todo el programa lleva el nombre del hijo de Zeus, Apolo. Directamente la superioridad. El abuelo y la abuela llevan al padre a la luna y él está allí alborotando a su nieto. ¿Lo sientes? Por cierto, en Rusia ahora se están creando 2 proyectos a la vez, la instalación antimisiles Prometei y el Boxer espacial. Después de todo, Zeus.
O aquí está otro detalle interesante. Todos nosotros tenemos una computadora y no solo una, incluyendo computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes. Todos ellos utilizan chips, procesadores que se producen en algún lugar y pocos saben que uno de los mayores, si no el mayor, fabricante de procesadores es una compañía. Por cierto, la compañía y sus fábricas están ubicadas en Taiwán, así que si China de repente se apodera de Taiwán, bueno, ya entiendes, toda la producción mundial de chips se detendrá durante varios años y China obtendrá una ventaja económica sin precedentes. Pero en realidad las cosas son aún más interesantes. En Taiwán solo están ubicadas las fábricas debido a la mano de obra barata, obviamente, pero ¿quién construye estas mismas fábricas y las construye aún más? ¿Una compañía oculta? Casi seguro que no has oído nada de ella, a menos que seas alguien a quien le gustan los temas de computadoras. Así que esta misma empresa está ubicada sorprendentemente en Holanda, y es bastante extraño, ya que se considera que los líderes en la producción de computadoras son los Estados Unidos, el Valle del Silicio o Asia, Taiwán, Malasia. Pero Holanda, ¿por qué? ¿Cómo? Pero todo tiene sentido si recordamos los videos anteriores en los que hablé larga y detenidamente sobre las dinastías de Aldenburg y sus responsabilidades en los Goldstein, Schleswig, Mecklenburg y otros. Estas son las mismas dinastías que poco a poco están introduciendo las tecnologías necesarias en nuestro mundo y controlando el mundo. Los Aldenburg gobiernan Gran Bretaña y la mitad de Europa. Los Aldenburg crearon la ciencia moderna, introdujeron el método de revisión de descubrimientos científicos, controlaron a Newton, Leibniz y otros genios. Bajo su dirección, la teoría del éter fue reemplazada por la teoría corpuscular y se introdujo el concepto de física cuántica. Y el lugar de origen de estos mismos Aldenburg, Goldstein, Mecklenburg y Schleswig es Holanda. Allí también se encontraba el cuartel general de la Compañía de las Indias Orientales, de donde surgió el cartógrafo Vitzen. Allí también fue donde Peter fue con su embajada, quien más tarde se casó con ellos. Debería sorprendernos que la última instalación para la producción de procesadores que se está desarrollando allí se llame ZEUS. Debería sorprendernos que la mayoría de los servidores, por ejemplo de Yandex, se encuentren precisamente en los Países Bajos. Sí, no solo están allí, sino que también están registrados allí el mismo Yandex. Es decir, si los Países Bajos de repente se quedan sin energía, entonces el planeta realmente retrocederá en desarrollo tecnológico, pero nos distraemos. Entonces, aunque entender todos estos ingredientes no es fácil, una cosa es bastante clara. Europa, Gran Bretaña, Asia, América y el resto del mundo están gobernados por dioses olímpicos. Zeus, Prometeo, Hera, posiblemente otros como Apolo, Afrodita, Mercurio y otros, pero los tres principales son Zeus, Prometeo y Hera. Hades, que gobierna el Tártaro, es especialmente notable. No deja entrar a nadie, pero cumple sus funciones de manera precisa y meticulosa. La parte europea de Rusia ha estado bajo el control mutuo de Zeus y Prometeo durante mucho tiempo, simbolizado por el águila bicéfala. Los hermanos necesitan madera, por favor, petróleo, por el amor de Dios, gas sin problemas, cualquier cosa que quieras, solo no te metas. Tártaro. Sin embargo, a pesar de esto, los hermanos, e incluso Hera en la cara de Gran Bretaña, todavía están tratando metódicamente de entrar en este mismo Tártaro, cada uno por su cuenta. Basta recordar la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde el águila de dos cabezas luchó contra el águila de la Alemania nazi, es decir, obviamente en Aldebarán y Zeus, y luego contra el águila de los Estados Unidos. Es decir, como ya hemos establecido, Prometeo más Hera en la cara de Gran Bretaña. De hecho, estos lados lucharon uno contra el otro por el control de Rusia. Entonces, ¿qué hay en ella si asistencia internacional para el desarrollo se somete tranquilamente a Zeus, cumple correctamente todas sus funciones y no intenta pelear con nadie? ¿Cuál es el problema? Temo que el problema sea mucho más profundo de lo que se podría pensar a primera vista, profundamente en el pasado.
Retrocedamos en el tiempo a los días de la titanomaquia. No, aún más atrás, al nacimiento de Zeus, o mejor aún más atrás, a la misma creación de la tierra. Según la mitología griega, y así, después de que se creó el mundo, Gea del caos o éter dio a luz a Urano. Es su hijo, quien con el tiempo se convirtió en su esposo. Y todo estaba bien con ellos, excepto uno. Todos los cientos y miles de hijos de Urano y Gea eran titanes monstruosos, cíclopes de un solo ojo y ancianos, hecatonquiros de muchas cabezas. En general, a todos los que no le gustaban, a todos los monstruos, los metía de vuelta en Gea, lo que la torturaba mucho. Bueno, al menos no se los comía. Y un día su hijo titán Cronos, que al parecer era normal y evitaba ser devuelto al útero, sintió lástima por su madre y castró a su padre. Además, Urano era tan fértil que incluso las gotas de sangre y semen que cayeron a la tierra durante el proceso dieron vida a los dioses, en particular a la diosa de la venganza, las furias, y a Afrodita, la diosa del amor. Así comenzó a reinar Cronos. ¿Y qué sabemos sobre su reinado? El mito más conocido nos cuenta que Cronos era un monstruo al que se le profetizó que uno de sus hijos lo derrocaría, por lo que constantemente los devoraba. No logró devorar al último hijo, lo engañaron, sustituyendo al bebé por una piedra. Al final, el joven Zeus creció y venció a su padre, obligándolo a regurgitar a todos los hijos que había devorado. Así comenzó a reinar Zeus. Sin embargo, también se profetizó que su hijo lo derrocaría. Por eso no imitó a su buen padre y no devoró a los recién nacidos, sino que en lugar de eso, tragó a su primera esposa entera junto con el niño. La mitología sugiere que esto es más seguro. Aunque todos los titanes gobernantes destruyeron a aquellos que podrían derrocarlos, por alguna razón, solo Cronos es considerado un monstruo terrible y cruel, mientras que Zeus es considerado un dios justo. Aunque, si lo analizamos, eso no es del todo cierto. En primer lugar, Zeus actuó por venganza y destruyó y castigó a sus competidores sin piedad, comenzando con su padre y terminando incluso con Prometeo. Zeus no amaba a las personas, les prohibía tener conocimiento e inmortalidad. Comparado con Cronos, sí, Cronos devoraba a sus hijos, eso es un hecho. Sin embargo, continuaron viviendo en su estómago y después de ser regurgitados, se convirtieron en dioses plenos. En segundo lugar, derrocó a su padre no por codicia de poder, sino por compasión por los sufrimientos de su madre, para liberarla de ellos. En tercer lugar, y lo más importante, cumplió claramente todas sus tareas, amaba mucho a la gente y fue precisamente bajo Cronos, y gracias a él entre la gente. Fue esa misma época mítica de la Edad de Oro, cuando en la tierra no había muerte ni desgracia, cuando todas las personas estaban satisfechas y felices. Por alguna razón todos los que representan a Cronos como un monstruo malvado olvidan completamente este hecho. Después de que Zeus ganó, las personas nunca más fueron felices. Apareció la tristeza, la opresión, el sufrimiento, la envidia y la muerte. Entonces, ¿quién era el verdadero monstruo? Bueno, no importa. Ahora presentaremos esta mitología desde otro punto de vista. Si los dioses son simplemente seres altamente desarrollados con una misión específica de la cual hablé hace un año en la película Prehistoria. Imagina que en la Tierra, la única superviviente después del primer ataque de un asteroide está a punto de asumir el primer gobernante. Supongamos que se llama Urano. Su tarea incluye la producción de robots biofuncionales o simplemente robots para la restauración del planeta. Y alguien llamado Gea, que posiblemente es simplemente una fábrica autónoma para la producción de tales seres, le proporciona robots con una amplia especialización de hecatonquiros, además de despertar a un titán tras otro. Urano se comporta de manera muy poco profesional y envía a los robots nacidos de vuelta a la fábrica para ser reutilizados.
Al final, uno de sus subordinados, es decir, según el mito, un hijo llamado Cronos, simplemente le quita el control remoto y el acceso al servidor. Por ejemplo, Urano resultó ser extremadamente incompetente y simplemente fue despojado de sus herramientas de control. Cronos, a diferencia de él, trabajaba maravillosamente, hacía lo que se le pedía y creaba condiciones ideales para las personas. Con la única excepción de que, dado que jerárquicamente estaba por debajo de Urano, probablemente anticipó que el próximo operador que despertara de la anabiosis y que estuviera por encima de él en rango, lo reemplazaría. ¿A quién le gustará esto? Por eso Cronos enviaba a los recién salidos del almacén de sarcófagos con los operadores durmientes a su propio almacén. De todos modos, solo así puedo explicar el hecho de que engañaron a Cronos, sustituyendo una piedra por el joven. Esto parece completamente irreal a menos que en lugar de otro sarcófago de trabajo le hayan metido un montón de piedras. Y en algún momento el crecido Zeus provocó un golpe de estado, y desde ese momento sucedieron dos cosas importantes. En primer lugar, la edad de oro para la gente terminó para siempre. En segundo lugar, aunque Zeus obtuvo el poder total. Sin embargo, de repente, todo el equipo desapareció. Todas las fábricas que producían piezas para artefactos divinos e incluso los propios artefactos. Está absolutamente claro que Cronos, siendo una criatura muy astuta, anticipó un curso de eventos similar y escondió todas estas producciones en algún lugar, dejando a sus vencedores sin nada. Ahora volvamos a Prometeo. Sabía de antemano que Zeus ganaría, por lo que no se opuso abiertamente a él e hizo parecer que estaba del lado de los olímpicos, que por cierto, de todos modos no lo salvó mucho de la ira de Zeus. Y durante algún tiempo, Prometeo permaneció colgado, atado a una roca con un águila que constantemente le arrancaba el hígado. También es evidente que las personas juegan un papel muy serio en el plano divino. Y Prometeo intentó de una forma u otra llevar a cabo su plan para eludir la voluntad de Zeus. Primero regalando fuego a los humanos, luego intentando regalarles la inmortalidad. Y en general, según la mitología griega, fue precisamente Prometeo quien creó a los humanos después de un desastre, le moldeó de arcilla. Pero sin el pleno poder y la producción, no se puede derrotar a Zeus y cumplir la misión en una batalla abierta con Zeus. Entonces se necesitan aliados o recursos. Tal aliado podría ser el propio Hades, si logra convencerlo, o el propio Cronos. En un mundo ideal, simplemente necesitamos averiguar de Cronos dónde escondió toda la producción, pero Cronos mismo está en el Tártaro con Hades. Y Hades mismo está haciendo un trabajo maravilloso, no deja salir a nadie del reino de los muertos, ni siquiera a los dioses. Así que tenemos un plan fantástico contigo, incluso podríamos escribir un libro de fantasía, si no fuera por una cosa. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué, después de la Gran Revolución de Octubre, la bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convirtió en lo que es? ¿Rojo? Con el martillo y la hoz. Desde la infancia nos dijeron que el rojo es el color de la sangre, derramada por los revolucionarios por la libertad, y que la hoz y el martillo son los símbolos de los trabajadores y campesinos, unidos juntos. Y eso es correcto, todo es así. Sin embargo, como ya sabemos, el color del inframundo es rojo, pero el símbolo en esta bandera no tiene ninguna relación con el inframundo, pero es un símbolo exacto de Cronos. Sí, si no lo sabías, el símbolo de Cronos es precisamente la hoz y el cetro en forma de T que se han estilizado muchas veces para adaptarse a la moda. Por alguna razón, los cristianos lo transformaron en una cruz y la Unión Soviética lo disfrazó de martillo. Así que la bandera roja de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el símbolo de Cronos encerrado en el Tártaro. Fue en la época de Cronos cuando ocurrió la Edad de Oro de la humanidad. Y, oh maravilla, el comunismo al que aspiraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también estaba orientado hacia la prosperidad y la felicidad de todas las personas sin excepción.
¿Todavía consideras esto una simple coincidencia? Es evidente que durante la Revolución de Octubre el poder de Aida en Tártar de alguna manera se tambaleó y durante 70 años. Las ideas de Cronos salieron al mundo, que aquí mismo intentaron sofocar a dos águilas al mismo tiempo mientras luchaban entre sí. Entonces, de nuestras discusiones con ustedes, semimíticas, semimísticas, se deduce que la verdadera casa de los antiguos dioses no es solo por Rusia, sino por el antiguo secreto del dios derrocado Cronos. Por las antiguas fábricas capaces de producir increíbles artefactos fantásticos. Al mismo tiempo, se está desarrollando un camino paralelo para intentar hacer que las personas produzcan el equipo necesario por sí mismas. Pero en este proceso no revelaron accidentalmente los secretos del universo y no se convirtieron en dioses ellos mismos. Por lo tanto, la ciencia está bajo un control estricto, sin dar un paso hacia la comprensión del éter. Así es, y las búsquedas no solo se llevan a cabo en el territorio de Rusia. Como saben, América ha intentado repetidamente apoderarse de Groenlandia, y esto a pesar de que, aparte de ella, no le interesa a nadie. Pero por alguna razón, especialmente recientemente, América está haciendo todo lo posible para anexarla. Donald Trump incluso intentó comprarla y, ocupando la presidencia, ya insinuó que debería haber un cambio democrático en Groenlandia y que ella misma se unirá a los Estados Unidos. ¿Qué son estas extrañas metamorfosis? Incluso sabiendo que hay yacimientos de gas, petróleo o algún tipo de minerales útiles allí. Tanto América como Inglaterra y otras naciones coloniales siempre han preferido la extracción con manos ajenas. Pero aquí hay un deseo maníaco de adquirir este territorio para ellos mismos. Sí, esto puede explicarse parcialmente por el calentamiento global, el deshielo de Groenlandia y las pretensiones de los Estados Unidos sobre el Ártico. Todo esto es completamente justificable, pero hay otro matiz. Como recordarán, en uno de los videos anteriores mostré que el meridiano cero de la antigua civilización pasaba por Groenlandia o Islandia. Entonces, en algún lugar de Groenlandia, bajo el hielo, está escondida una antigua mega observatorio similar a nuestros modernos Greenwich, París o Púlkovo. Definitivamente hay alguna herencia de alta tecnología de esa civilización allí. Pero también existe un antiguo mapa de Philip Kluber de finales del siglo XVI y principios del XVI-I, en el que Unoslandia se llama la isla de Thule. Si recuerdas, en su honor se llamaba a una sociedad ocultista alemana que creía en la existencia de una civilización protomítica que guardaba conocimientos secretos. El mar de Noruega en este mapa se llama Mar de Cronium, es decir, el mar de Cronos, y Groenlandia se llama Cronia, es decir, literalmente la tierra de Cronos. Resulta que esta es la casa de Cronos y su legado en todo el planeta. Pero ¿a dónde desapareció de repente? Después de todo, Zeus podría haberle pedido a Hades que devolviera a Cronos a la vida. Y por cierto, según algunos mitos, Cronos fue liberado, o simplemente desapareció del Tártaro, o tal vez no desapareció, y Hades dejó de someterse a sus hermanos Zeus y Poseidón. Como sea, Rusia no se somete ni a Europa, ni a América, ni a Inglaterra, aunque la presión sobre ella es constante e increíble. Y la eterna frialdad, entre tanto, se desvanece lentamente, el clima está cambiando. Y alguien está haciendo todo lo posible para evitar que esto suceda, mientras que a alguien más, por otro lado, ya está harto del frío eterno hasta la muerte.
los subtítulos fueron creados por Dima Torsok.